Ok, el siguiente problema que vamos a platicar es el código A92, es una línea de 230 kilovolts en su construcción, pues el tendido de la línea es de doble conductor por fase. Platicaremos muy brevemente acerca del criterio de cargabilidad de esta línea y qué es la repotenciación de equipo eléctrico de una línea de transmisión. Nos dicen que tenemos una línea de alta tensión que enlaza un par de subestaciones, es Puerto y Altamira. La línea se denota con la nomenclatura Puerto 93X0 hacia Altamira de una longitud en kilómetros conocida. Ahora, las características de construcción de la línea de transmisión pues nos dicen que son doble conductor por fase, como se ve en la imagen, y nos dicen que es un conductor Drake 795 kilocircular 1000. También los datos del conductor Drake pues los conocemos por tablas. 20 grados nos dan la resistencia, y entender nada más que el diagrama de cuerpo libre pues es doble conductor por fase, separados una distancia D en centímetros o en pulgadas para la fase A, B y C. Y también del diagrama de cuerpo libre conocemos las distancias de separación entre líneas para estas tercias que se muestran aquí. En este ejercicio, la temperatura de operación de la línea también impacta directamente sobre el cálculo de los parámetros que vamos a hacer en este ejercicio. Como les comento, para el conductor Drake a 20 grados centígrados tenemos una resistencia de 0.1172 ohm por milla, por lo tanto, esto es una resistencia o valor conocido para el conductor con el cual se tendió esa línea de transmisión. Recuerden ustedes que la resistencia a la corriente alterna de las líneas de transmisión dependen directamente de la temperatura de operación a la cual está tendida la línea. Sabemos que entre más caliente sea el ambiente, mayor resistencia va a haber equivalente en la fase de la línea, y entre más frío o templadito esté la temperatura, pues menor resistencia, debido a que la vibración del átomo cesa con menor velocidad, y eso genera un decremento directo en la resistencia. El chiste es de que si la relación lineal entre la resistencia y la temperatura, entonces podemos modelar o podemos predecir el valor de la resistencia en cualquier valor de temperatura a lo largo del rango de operación de temperaturas de la línea, por esta ecuación de ajuste, utilizando el coeficiente de material, dependiendo de qué material y con qué características es construido, es el valor que va a tomar este coeficiente dentro de la ecuación. Entonces, la variante respecto al problema que solucionamos la última sesión es de que en la línea de 115 teníamos un conductor por fase, y ahí la resistencia la leíamos directamente de tablas y ajustábamos por temperatura. Aquí hay doble conductor por fase. A este arreglo se le conoce mazo de conductores o haz de conductores, y puede en la realidad construirse de 2 conductores por fase, 3 conductores, 4 o más conductores por fase. Generalmente, a mayor nivel de tensión de operación de la línea, estos arreglos se hacen pues más comunes. Para líneas de 400 kilovolts, estos dos arreglos son típicos. Para líneas de 230 y 115, estos dos arreglos son típicos. Pues nos piden calcular la resistencia de corriente alterna para la temperatura real de operación de la línea, que no son 20 grados centígrados. La temperatura de operación real de la línea son 47 grados Celsius. Entonces, tomo la ecuación de ajuste por temperatura, sustituyo los valores temperaturas, resistencias, coeficientes conocidos, y esto me va a dar un valor de 0.1274 ohm por milla. Ojo con esto. Si la resistencia a la corriente alterna a 20 grados Celsius es 0.11 ohm por milla, como estamos operando la línea a una temperatura más caliente, 47 grados Celsius, este coeficiente resultante o este paréntesis es mayor a 1. Entonces, lo que le hace esta temperatura a este valor de resistencia inicial, pues es
elevarlo un 8.7%, nada más por operar más caliente, 47 grados versus 20. Nada más por ese hecho, la resistencia de la corriente alterna se incrementa por vibración del átomo, por excitación del átomo, un 8.7%. Un solo conductor de los dos que tiene la línea por fase. Entonces, como estoy trabajando en el Sistema Internacional de Unidades, pues estos ohm por milla los convierto a ohm por kilómetro y lo que hago finalmente es sacar el equivalente de la resistencia total por resistencias, por combinación de resistencias en paralelo. Tengo dos conductores paralelos, como si tuviera en circuitos dos resistencias paralelo, y con esta ecuación básica de circuitos de corriente alterna o directa, sacamos la resistencia en ohm por kilómetro que presenta equivalentemente cada una de las fases. Y ese es el número, la solución del punto número 1. Ahora, en 2, ¿cuánto vale la resistencia total por fase? En todo el kilometraje de la línea. Entonces lo que hay que hacer es multiplicar este ohmiaje por kilómetro por el total de kilómetros de la línea. Entonces cada fase presenta un valor de 2.4 kilómetros, ohms por cada 60 kilómetros de línea, si así lo quieren ver. Este sería el resultado de la pregunta número 2. Continuando, si representamos los parámetros eléctricos de la línea despreciando el efecto inductivo capacitivo, entonces me queda este modelado en donde nada más me quedo con la parte resistiva, que es lo que estamos calculando en este ejercicio. Posteriormente, calcularemos ambos parámetros de la impedancia serie o parámetro concentrado de la línea de alta tensión. Ahora bien, debemos de entender que en la fase A, B y C tengo doble conductor por fase, lo cual se representa con dos resistencias en paralelo, y con esto yo saco un equivalente con la combinación de resistencias paralelo, la suma de los inversos, el inverso. Yo sé que este arreglo físico que está tendido en la línea, en la vida real, así está operando la línea, doble conductor por fase. Yo puedo sacar un equivalente eléctrico simple de un conductor por fase. Ambos sistemas equivalen, dictan la misma información y es más sencillo analizar en un sistema equivalente como este que en un sistema complejo de n variables como este que presento aquí. La conclusión es muy interesante. Por más variables eléctricas que tenga en un sistema físico, siempre puedo encontrar un sistema equivalente más básico, con menores variables, y siempre se comportan de la misma forma como este sistema aquí trifásico que muestro. Si nos piden escribir la ecuación matricial y determinar los valores propios de las resistencias y mutuos de la línea de transmisión, pues entonces nosotros ya sabemos que la línea en su equivalente tiene una resistencia equivalente en la fase A, B y C. Y estas son las resistencias propias de la línea. Y las mutuas que va de A a B, de B a C y de C a A, pues estas mutuas ya habíamos dicho que tienen un valor nulo, pero se representan en la matriz de resistencias trifásicas del sistema de transmisión de 230 kilovolts. Entonces, estas resistencias propias representan la diagonal de esta matriz, mientras que estas resistencias mutuas representan los elementos fuera de la diagonal de la matriz y tienen valor nulo. Por lo tanto, me quedo nada más con los valores propios de las resistencias calculados, 2.4 ohm totales en los 60 kilómetros de la transmisión. Como punto número 4, este sería su solución. Ya como conclusiones y para finalizar el video, ojo con esto. La conclusión principal que nos debemos llevar de esta explicación es muy básica. Por más complejo que sea el sistema de transmisión, siempre va a tener un equivalente. Inductivo, reactivo, capacitivo. Siempre va a haber un sistema básico que vas a representar y se va a comportar tal cual lo hace en la vida real el sistema complejo. Es lo primerito que debemos de deducir. Número 2. Si tengo doble vía para poder moverme, si los electrones aquí tienen dos carriles en vez de uno, es evidente que si se construye una línea con 3 conductores por fase o con 4 conductores por fase, la resistencia equivalente cada vez va a ser menor porque tienes mayor área para fluir.
Entonces, si yo tengo resistencias equivalentes de valores controlados, las pérdidas por efecto Joule se van a decrementar, van a ser menores, porque aquí voy a tener una resistencia menor cuando hay más líneas o más hilos por donde conducir la electricidad o por donde fluir. Y está demostrado que el tender líneas de transmisión con 2, 3 o más conductores en paralelo mitigan el gradiente de potencial generado por los campos eléctricos en las líneas de alta tensión, y esto mitiga o controla el efecto corona en las líneas de alta tensión. Esas son las ventajas que podemos sacar de este tipo de construcción de líneas. La desventaja es de que si en vez de comprar 90 toneladas de conductor, pues acá voy a comprar el doble o el triple o el cuádruple. Entonces, el costo de la línea obviamente también se va a disparar, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer un análisis técnico-económico, pues de cuánto me va a costar la construcción de la línea y cuánto me voy a ahorrar por efecto de pérdidas Joule, y ver en cuánto tiempo se retorna esa inversión en la infraestructura, ¿no? Que se piensa hacer. Ojo con esto. Operativamente hablando, hay un término que se le conoce como criterio de cargabilidad máxima de una línea de alta tensión, y uno puede pensar que el amperaje máximo que podemos transmitir por los cables, pues es el que soporta el conductor. Por ejemplo, aquí en esta línea de 230 tenemos doble conductor por fase, cada conductor soporta 910 amperes, y uno puede decir, pues entonces toda la línea va a aguantar por fase 1820 amperes, 2 por 910. Y uno dice, pues entonces lo que puedo transmitir por esta línea son 1820 amperes. Cuando tú volteas a ver la capacidad de tus TCs en las subestaciones de envío y recepción, y resulta que la capacidad de los TCs es de 800 a 5 y de 1200 a 5. Resulta que el límite máximo de transmisión en este sistema, donde tú tienes un cuello de botella aquí en los TCs, no puedes transmitir más de 800 amperes por la línea, porque el primer TC que va a saturarse va a ser el de subestación puerto. Aquí, cuando tú empieces a transmitir 900 amperes en esta línea, este TC se empieza a saturar. El cable va a estar fresco, porque te va a decir, ¿qué onda? 900 amperes, pues vas a la mitad, súbele. El cable va a estar frío completamente. Este no es el problema. Y el TC de recepción en subestación Altamira, pues también te va a decir, pues 900 amperes no me haces nada. Yo soy de 1200 a 5, todavía tengo galletas para 300, 400 amperes más. Súbele. Pero aquí en subestación puerto ya estás a tu máximo. Aquí ya estás llevando al máximo tu TC, ya está empezando a cegarse, ya está empezando a saturarse, y la chamba ya no la va a hacer bien. Aquí te vas a quedar sin medición, sin control, sin protecciones, porque este TC ya no está haciendo su problema. Por lo tanto, el criterio de cargabilidad de esta línea es voltaje por corriente por raíz de 3, porque es un sistema trifásico. Oye, pero ¿por qué raíz de 3? Pues porque son 3 líneas. ¿Qué voltaje? Pues el voltaje de línea, 930 kilovolts, ¿verdad? Es el nivel que está operando la línea. ¿Y qué amperaje? ¿El del cable, el del TC mayor o el del TC menor? Pues entonces aquí sería el del TC menor. Entonces, la ecuación quedaría raíz de 3 por 230 kilovolts por 800 amperes, que este es el cuello de botella de este sistema de transmisión. Entonces resulta que tu línea de 230 kilovolts nada más puede transmitir 318.320 kVA, no más, y estarías llegando al límite de saturación máximo muy rápido si llegas a estos niveles de transmisión de potencia. Entonces uno puede deducir lo siguiente, dice, oye, pues espérame, pues por culpa tuya dejo de transmitir 1200 amperes en la línea, le estoy perdiendo. Entonces los ingenieros de transmisión pueden pensar en sustituir este TC de 800 amperes por uno mínimo de 1200, ¿verdad? A eso se le conoce como repotenciación de los equipos de la línea. Repotenciar o el calibre de la transmisión, o un TC, o ambos juegos de TC, ¿verdad? Para poder quitar el de 800 amperes, poner uno de 1200 para equipararlo al de subestación Altamira. Y fíjense ahora la nueva cargabilidad, raíz de 3, 230 kilovolts, multiplicado ahora por 1200 amperes, que es el de los TCs. De 300 y cacho
kVA, ahora voy a pasar a una transmisión mayor de 477.480 kVA. Aquí ya utilizo, le saco mayor provecho al criterio de cargabilidad de mi sistema de transmisión. Otro criterio de repotenciación puede ser que se decida quitar los dos juegos de TCs o las dos tercias de TCs en puerto y en Altamira de 1200 a 5 y colocar a lo mejor TCs de 1600 a 5, de 1600 a 5 en las dos subestaciones para que esta cargabilidad incremente y poder exigirle más transmisión a la línea. Pero ojo, sustituir TCs en las subestaciones a 230 kilovolts, ¿cuánto cuesta cada TC? Aquí nada más tendría que comprar 3 TCs en la subestación puerto, o sea, un TC para la fase A, otro para la fase B y otro para la fase C. ¿Cuántos millones de dólares van ahí? Y si alguien decide sustituir 6 TCs en Puerto y en Altamira, pues entonces el costo de la infraestructura se incrementa abruptamente. A lo mejor quitar 6 TCs para poner de 1600 a 5 ya no es costeable, pero lo costeable es sustituir estos de 800 por 1200 y sacarle mayor aprovechamiento de transmisión a los equipos de alta tensión. Con esto terminamos la sesión o el video. Entramos a la sesión de preguntas y o comentarios. Adelante, detengo video.